Hola, es momento de platicar a nivel de planta, una charla abierta con los protagonistas de las empresas para entender mejor el ambiente organizacional y el valor del factor humano en favor de la productividad. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este programa en donde platicamos de la industria y su gente. Ya es jueves 7 de agosto y estamos transmitiendo completamente en vivo desde el 104.1 FM Radio Universidad, desde Saltillo para toda la región sureste del estado de Coahuila y a través de internet en www.uadc.mx/radio. Bueno, pues estamos de regreso después de una temporada vacacional, después de 4 semanitas de descanso. Ya estamos de vuelta aquí al aire y durante la próxima hora estaremos con ustedes, mis compañeros Luis Sánchez, Karina Cerecero en los controles y un servidor Gustavo Cortés para compartir otro tema que tiene que ver con la dinámica industrial de la región y platicar a nivel de planta. Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Gustavo, buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Pues ya de regreso, como bien lo mencionas, después de un periodo ahí de vacaciones, 4 semanitas que la verdad se nos fueron rapidísimas. Y ya de regreso, pues con todo el gusto del mundo para compartir con nuestra audiencia, como cada jueves, lo hemos venido haciendo ya por casi 3 años, Gus, ¿no? Así es, poco más de 3 años. Poco más de 3 años. De hecho, ya vamos para el cuarto en diciembre. Vamos sobre el cuarto año. Si Dios lo permite y si Órale. Sergio y el equipo lo permiten también. Claro. Y bueno, pues la idea es compartir un tema más, que en esta ocasión estaremos platicando sobre cultura organizacional, la clave del rumbo empresarial. Así es. Hemos venido charlando en los últimos meses pues de diversos temas involucrando las diferentes áreas, las diferentes actividades o dinámicas que se generan en las empresas, recordando siempre que las empresas son personas y pues que siempre en toda dinámica empresarial pues está presente este factor, ¿no? Que es el factor humano. Sí. Y bueno, pues hemos ya hecho algunas menciones en cómo impacta el tema del factor humano en cada una de las funciones y de los roles que se llevan en las empresas. Y entonces pues viene esta parte, Gus, como ahorita lo estamos planteando, de cultura organizacional que finalmente representa un sustrato demasiado importante en el ejercicio de la gestión para un buen desempeño dentro de las empresas. Sí, yo me acuerdo mucho cuando escuché por primera vez esta frase que les quiero compartir y pues comúnmente la comparto porque realmente creo que tiene mucho sentido. Esta frase es de un autor que fue considerado el padre de la administración moderna, Peter Drucker. Uh-huh. Y este autor decía que la cultura se come a la estrategia. Esta era la frase que él planteaba. Y él decía que cuando en una organización tú puedes llegar con las mejores iniciativas y las mejores estrategias para efectos del crecimiento del negocio, para evolución de la misma empresa, etcétera. Pero si no eres capaz de empezar desde la cultura de la gente, lo que va a pasar es que al cabo de 2-3 meses se va a pasar esto como una moda, ¿no? Claro. Y simplemente seguirán siendo las cosas como han sido siempre, porque la cultura se come a la estrategia. Totalmente. Entonces, detrás de toda iniciativa de cambio, detrás de toda iniciativa de evolución, tiene que estar presente la estrategia que implica el cambio en la cultura. Y eso es una responsabilidad, Gus, que recae directamente en los líderes. Y dado que pues, los líderes son los que le dan el rumbo a la organización, el rumbo a la empresa, por eso este planteamiento que hacemos acá de que la cultura organizacional pues, es la clave de ese rumbo. Entonces cualquier líder que tenga como reto hacer una gestión dentro de su empresa, de la organización, así sea como director, como dueño, como ejecutivo, miembro del consejo, lo que sea, al final tiene que tomar en cuenta esta parte de la cultura organizacional. Ahora, pues se dice fácil, ¿no? Así desde afuerita, claro. Como que, pues sí, la cultura, no, pues sí, todas las empresas tienen suena hasta trillado a veces, ¿no? El concepto. Bastante, sí, definitivamente. Por eso conviene que ahora ahora sí que vamos a decir en esta segunda temporada, ¿no? Después de este periodo vacacional, en lo que resta de aquí al terminar el año, pues nos interesa compartir con nuestra audiencia mucha de esta experiencia, no solo de la nuestra, sino también vamos a tener invitados que nos ayuden a
a compartir experiencias de cómo se vive este tema de la cultura, de cómo se trabaja, cómo se aborda. La verdad es que vives de todo, se vive todo en las empresas a ese nivel de cuando hablamos de cultura y bueno, pues es parte de lo que buscamos o buscaremos compartir acá. Entonces el tema de hoy es cultura organizacional, la clave del rumbo empresarial y cómo es que conviene integrarla como parte de las estrategias a nivel de dirección o de liderazgo, vamos a dejarlo ahí, para efectos de poder avanzar, ¿no? Con el rumbo de la empresa. Así es, muy bien. Sí, definitivamente un tema bastante importante. Yo creo que de los básicos para iniciar todo un desarrollo organizacional, ¿no? Entonces, pues para entrar en materia, Luis, la gente que nos está escuchando, pues vamos a empezar por el principio, como debe ser. Entonces, claro. Empecemos por definir qué es la cultura organizacional, porque nos podemos confundir en que solamente es el tema de la misión, de la visión, de mi propósito como empresa, de mis valores, etcétera, etcétera, que sí son parte definitivamente, pero por un lado no son parte nada más de los cuadros colgados en la pared. Exacto. Y por otro lado, cómo permear hacia el colaborador para que realmente lo viva. Y que una vez que lo viva, lo entienda, lo mantenga a lo largo del tiempo, mientras dure en la empresa, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Gus. Esta parte me parece muy interesante porque previo a ir a esta definición de cultura organizacional, si lo quisiéramos ver así, como entender de qué se trata, yo primero lo plantearía desde el punto de entender lo que es cultura. En general, claro. Desde ahí, ¿no? Vamos a entender lo que es cultura, porque además de que es una palabra que es muy utilizada, también considero que es poco entendida. Sí. Y entonces, empezando por esta parte de definir lo que es cultura, yo lo plantearía de manera muy sencilla, ¿no? Y es el hecho de lo que promovemos a partir de lo que pensamos, de lo que hacemos y de lo que sentimos. Okay. 3 aspectos que son fundamentales para integrar cultura y empezamos por la nuestra, ¿no? Por la propia. Porque a partir de que somos, ahí empieza todo, de lo que somos, exacto, entonces somos capaces de influir en nuestros entornos. Pero es a partir de lo que somos. Hay una ley de las famosas 21 leyes, ¿no? Que seguido ahí les comento, una ley, la ley de la ley del magnetismo. sí. Esta ley dice que atraemos lo que somos, no lo que queremos. Entonces es bien importante partir de entender eso, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿quiénes somos? Y entonces eso tiene que ver con nuestra cultura, empezando por la nuestra. Y luego de ahí, pues en la cultura en la que nos movemos, porque tanto influye el individuo en el entorno como el entorno en el individuo. Esto era un planteamiento que hacía un psicólogo ahí, Jean Piaget, ¿no? Que desarrolló por ahí temas de psicología social. Y entonces, partiendo de estos 3 aspectos, ¿cómo los integramos a nivel de una práctica, vamos a decir, en el entorno laboral? En donde en el entorno laboral casi siempre es lo que piensas y lo que haces, pero pocas veces lo llevamos al nivel de lo que sientes. Y aunque podamos luego promover temas de que lo que hacemos lo hacemos con pasión y lo que hacemos lo hacemos porque estamos comprometidos con la excelencia, que todo esto es parte de la cultura y podemos plantearlo como esos valores escritos en la pared, como tú bien lo mencionabas, y que en la mayoría de las empresas existe, si no es que en todas existe esta parte de filosofía organizacional y que pudiéramos presentarla como parte de la cultura y se queda casi siempre a nivel de una cultura organizacional. Pero va más allá en realidad, Gus, porque no se puede quedar en ese nivel. Tendríamos que llevarlo no solo al nivel de una cultura organizacional que viene de arriba hacia abajo y es muy necesario que se dé de esta manera, pero no lo podemos limitar a lo que yo como líder o como directivo creo o pienso que es como se está viviendo. No, tienes que ir ahí abajo y vivirlo. No, definitivamente. Palparlo, ¿no? Vibrarlo con la gente de... Eso es lo más complejo. Bueno, tan fácil y tan complejo como lo queremos ver, pero porque a lo que voy es a lo siguiente. Ahorita con lo que decías en función de cómo está compuesta, digamos, el tema de la cultura, pues al final es un comportamiento. O sea, eso termina en un comportamiento de la persona. Entonces, ese comportamiento inconsciente que tenemos nosotros en la casa, con la familia, con los amigos, de manera natural, y que muchas veces no coincide o no es tan igual a lo que promueve la empresa. No sé si me explico. Entonces, ¿cómo trasladas o cómo agregas o cómo
sumas eso que la empresa te está promoviendo como cultura a lo que tú ya traes, a la cultura personal. Sí. Para que sea un proceso fácil y decir, bueno, me siento pues sin tanto cambio como en casa, o me está costando trabajo porque pues yo era totalmente diferente y ahora tengo que acoplarme a este modo. ¿Sí me explico? Sí, claro. Mira, pienso que nunca dejamos de integrarnos, Gus, como seres humanos y sobre todo que somos evolutivos, nunca dejamos de integrarnos con los aprendizajes que obtenemos a partir de las experiencias con el medio, ¿sí? Entonces, pues sí, llega un empleado nuevo a una empresa que de inicio pasa por un proceso de entrevistas, pasa por un proceso de selección, en donde también hay responsabilidad de los que hacen ese proceso de selección. Claro. Sí. Porque lo que haces pues es justamente un filtro para ver qué tanto esta persona empata con la cultura de la organización. Aun cuando tú consideras que viene con cierto nivel, siempre habrá algo que le puedas aportar a la persona. Por eso hablamos de que también es importante que las empresas promuevan el crecimiento y el desarrollo. Y esto es a partir de la cultura que le vas a propiciar ahí al individuo. Entonces siempre hay una parte de integración que nos permite estar aprendiendo constantemente. Ahora, pues ciertamente ya traes algo también de tu casa, desde que aprendiste en tempranas edades, pues aprendiste valores y principios, aprendiste ciertas conductas que el mismo entorno te fue favoreciendo, te fue encauzando, y entonces eso se va convirtiendo en tu hacer. Uh-huh. Aunque bueno, antes de convertirse en tu hacer, se convierte en tu pensar primero, ¿no? Porque entonces ya es algo que traes continuamente en tus pensamientos, se les llama paradigmas, entonces los empiezas a integrar, esos paradigmas, y luego eso se convierte en tu hacer. Y luego llegas a una empresa en donde si empata con lo que tú estás acostumbrado, pues se vuelve más fácil, pero si no empata, tienes dos opciones. O adopto lo que la empresa me procura, me provee en términos de cultura, o yo influyo sobre la cultura de la empresa para que al final pues siga yo prevaleciendo en mi cultura, ¿sí? Y esto es como, lo planteo así muy simple, en el sentido de que cuando tú inicias una relación, vamos a hablar del matrimonio, pues no llegas imponiendo una cultura, más bien buscas desarrollar una nueva cultura a partir de la idea de que, bueno, pues con este matrimonio voy a estar, con esta pareja voy a estar toda la vida, o al menos esa es la intención, y entonces pues buscas integrar una nueva cultura que favorezca a ambas partes. Uh-huh. Pensando en una relación laboral, pues eso sería lo ideal, pensar en que, oye, pues voy a estar en esta empresa pues muchos años, conviene que yo le aporte a la empresa y que la empresa me aporte a mí. Sí, claro. A esto se le llama una relación simbiótica, uh-huh. ¿Sí? En donde pues yo aporto y recibo y ambos crecemos. La realidad, Gus, y en relación a tu pregunta, es que pues en realidad no se da de esta manera. Casi siempre la empresa asume que la persona va a llegar y se va a adaptar a lo que la empresa ofrece y se asegura, si bien le va, se asegura del pensar y del hacer, pero no del sentir. Okay. Lo deja a nivel de que mientras la persona pues cumple el resultado, mientras la persona entregue lo que tenga que entregar, listo, ¿no? Ahora la pregunta es, ok, la persona lo hace, lo entrega o cumple porque realmente está convencido, comprometido, convertido a vivirlo de esta manera, o simplemente porque es lo que tiene que hacer, porque hay alguien que me obliga, porque en el momento en el que esa persona que me obliga, que es un superior, llámale supervisor, llámale gerente o director, etcétera, está ahí presente, pues lo tengo que hacer, pero apenas se da la vuelta a esa persona, pues yo regreso a lo mismo que hago siempre, ¿no? Y esto lo ves muy fácilmente, Gus, sobre todo en áreas de producción, cuando baja la gente de administración, pues los directivos o gerentes así bajan al piso y pues todo el mundo, ¿no? Barriendo y haciendo ahí que las líneas se vean muy bien. Pero apenas ya se acaba el recorrido de las gerencias y vuelve a toda la normalidad, con desorden, con caos, la gente sin trabajar y en medio. Entonces ahí es donde te das cuenta cuál es la verdadera cultura. Por eso no se puede quedar a nivel de cultura organizacional de las que estamos acostumbrados a ver, que son los letreritos y los cuadritos de visión y misión y todo este rollo ahí pegadas en una pared, en una sala, sino más bien ir a vivirlo al piso, ir a vibrarlo en el piso en donde, a ver, la gente cómo lo vive, la gente cómo lo entiende, que es donde una vez que tú empiezas a preguntarle a la gente, te das cuenta de lo que piensa la gente.
Ok, primer punto, ya te das una idea de lo que piensa. Y luego, eso que piensa, ¿realmente lo ves en lo que hace? Y luego, a lo mejor sí, a lo mejor llegas a visualizar ahí en sus acciones algo de esto. Ahora, eso que piensa y hace, ¿realmente lo siente? Porque si ya está en ese tercer nivel, en el integrarlo en la parte emocional, acuérdate que el 80% de lo que somos es subconsciente y se mueve por las emociones, por la memoria muscular. Y entonces, mucho de esto, como no somos conscientes de que lo vivimos, pues lo hacemos ya en automático. Y hasta que no llega un líder a despertarnos esa conciencia, a dejarnos ver que, oye, es que hay un siguiente nivel que puedes desarrollar. Entonces la cultura se queda pues ahí, estancada o plana, y peor aún porque luego a la cultura está ligada los resultados. Claro. Ahora, además de ese ejercicio, que definitivamente se me hace un ejercicio muy, pues de los que debe existir sí o sí, para, pues, es prácticamente tomar la temperatura respecto a lo que está ocurriendo. Pero yo creo que también ahorita dijiste un tema muy importante, que es en la parte de la selección, del reclutamiento. Sí. Por cierto, ayer participé en un taller ahí con Caro Villegas, a quien le mando un saludo si nos está escuchando, a Elisa y a Ceci, y platicábamos justamente de eso, de la importancia que tiene que ver, que tiene el tema de reclutamiento, ya como un área estratégica, lo hemos dicho a lo largo tantas veces, claro, sí. No solamente como el RH, como el que organiza el cafecito y los cumpleaños, ¿no? Sino ya como un departamento estratégico que participe en todo el desarrollo de la organización. Y en ese sentido, entonces, yo creo que desde ahí se detona la estrategia, como bien dijiste, para que se haga una selección correcta de la gente. Obviamente, cada cabeza es un mundo, pero sí creo yo que hay un marco de referencia que se puede llamar como lo normal. Sí. Con perfiles que pueden jugar o coincidir o estar dentro de ese mismo marco. Exacto. Y que dentro de sus diferencias pues pueden hacer comunidad, equipo, etcétera, ¿no? Entonces yo creo, y me ha tocado también casos en donde ves el comportamiento de la gente, y a mí siempre me viene a la mente el trabajo de selección que se hizo para eso. O sea, yo veo a la gente, la cultura laboral o el clima laboral o el ambiente laboral y la forma en la que la gente se comporta, digo, esta es chamba de RH. Claro. Obviamente el seguimiento, como dices tú, ya está por parte del líder, que sea congruente y etcétera, pero viene desde acá, ¿no? Sí, es que el tema de cómo participa RH no es como que toma la responsabilidad única y exclusiva. Como siempre se ha mencionado, o al menos hemos buscado hacerlo de esta manera, RH pues es el facilitador, es el que de alguna forma establece los mecanismos adecuados porque son los especialistas en gente. Yo siempre les digo, Gus, que cuando falla una máquina, pues al que le hablas es al de mantenimiento, ¿verdad? No le hablas al de calidad o al de materiales a que arregle la máquina. Y cuando tenemos temas de gente, pues a quien deberíamos de recurrir es a RH, pero no para que vengan y les apliquen una amonestación o un correctivo, sino más bien para que se identifique desde la estrategia de capital humano qué necesitamos, qué nos está faltando. Y ahí entra un tema de liderazgo bastante fuerte. Pero sí, definitivamente la participación de RH es bastante necesaria, más con este enfoque de facilitación. Ahora, te decía yo hace rato que cuando integras a alguien, siempre va a existir esta necesidad de calibración en el tema de lo que la persona trae en términos de cultura y lo que la empresa ofrece para poder hacer esta complementariedad entre lo que se pueda aportar de la persona hacia la empresa y viceversa. El punto es, ¿cómo hacemos ese seguimiento? ¿Con qué nivel de conciencia lo hacemos? Porque lo que a mí me ha tocado ver en la experiencia es que casi siempre los mecanismos son por parte de pues, tanto de RH como las áreas, los líderes de área, el alcance o el seguimiento que se hace es a nivel de se le dio lo necesario, sí se le aclararon dudas, se le entregó el reglamento interno, se le entregó su descriptivo de puesto, sí, perfecto, palomita, ya está en su inducción y en su integración completa y listo. Y la realidad es que no acaba ahí, porque eso sería más bien como dejarlo en el nivel de lo que piensa, porque pues piensa que ya tiene lo necesario y listo, y lo que hace, porque pues bueno, pues es lo que le toca, ¿no? En su descriptivo de puesto le indica. Pero está la parte del cómo se siente, ¿no? La persona. Si realmente la persona siente que está ya en esta condición de calibración en donde entiende cómo se mueve la empresa, donde entiende cómo se mueve la gente de la empresa, y aquí es donde viene la parte de decisión
en la persona para determinar si estoy donde realmente me interesa desarrollar. Sí. Por eso hay gente, Gus, y ahorita se ve muy común eso, con la alta rotación que existe todavía en la región. Ahorita es muy común que llega una persona y si en una semana no le latió, ya no regresa. Y de pronto, esta persona, no, fíjate que ya no vino. Y todavía ¿y por qué no habrá venido? Pues probablemente porque la cultura que empezó a identificar acá, pues no empató con lo que estaba Esa es la pregunta, buscando. justamente ¿qué tiene que pasar? Y yo lo comparo mucho con un ejemplo muy viejo, probablemente ya no aplique tanto, porque pues sí, ya han cambiado un poco las cosas, pero antes decías, ¿por qué en México no respetabas las reglas de tránsito, por ejemplo? Ajá. Y cruzabas la frontera hacia Estados Unidos y así te portabas bien, ¿verdad? A la velocidad Claro. que te decía, no te pasabas los rojos. El cinturón. Y aquí en México te valía gorro. ¿Qué tiene que pasar para que respetes las reglas o para que te subas a una cultura organizacional? En ese sentido que decías ahorita. Sí, interesante, porque mira, cuando ya vienes de un proceso de formación, de educación, pues ya no está tan complicado, ¿no? Por eso es tan, a veces, bueno, no tan fácil, pero es un poco más sencillo cuando llega alguien nuevo a un lugar que ya tiene estructura, que ya tiene procesos. Es mucho más sencillo que la persona se adapte. Llegue, se adapte, se acople, y si lo enrolas bien, pues incluso hasta empieza a contribuir, ¿no? A que cuando llega alguien y está el desorden, y luego ya estando enrolada la persona, vamos a decir, no sé, 3, 4 meses, 5 meses, enrolada ya en su función, y luego vienen los cambios, en donde ahora a esa persona le va a tocar hacer cambios, ya no está tan fácil. Uh-huh. Porque entonces ahora viene este cambio de paradigma que tendría que hacer la persona, en donde yo lo plantearía así, ¿no? En donde primero, pues le permites que sea impuntual, que no cumpla, que no haya entregables, que todo se lo permites porque pues, de pronto esa es la cultura, y de repente, no, pues ya a partir de hoy todo esto se elimina, ya nadie puede llegar tarde, si llegas tarde te regresas a tu casa, y si no entras a la junta a entregar los resultados esperados ya te llevas una amonestación, o sea, así bien radical, sí, ¿no? Todo el cambio. A una persona hacer ese cambio, claro que le va a costar mucho más. Y incluso, pues, el caso es que hay personas que cuando están en esa condición prefieren irse. Claro. Oye, no, es que esto ya se puso feo, aquí ya están exigiendo de más, y hasta creen que y de por sí pagan bien poco, y empieza todo el relajo. Pero, ¿no? Es justamente el nivel de impacto de la cultura. Exacto. Porque esa resistencia existe en cualquier lado, en cualquier lugar, claro, en cualquier es natural, persona, ¿no? Es natural. Como seres humanos la tenemos y la vamos a vivir siempre. Exacto. El punto es que los líderes, que somos los que al final del día somos responsables de la culturización en las empresas, nos guste o no, esa responsabilidad de nosotros, los líderes somos los que tenemos esa consigna, vaya, de estar cuidando la cultura de la organización. Claro. Y esto no significa que llegues a imponer cosas, porque eso no es hacer cultura. En momentos o en situaciones donde lo amerite, bueno, lo podrás aplicar, ¿no? Este es el famoso concepto de liderazgo situacional. Ajá. En donde, bueno, no siempre vas a aplicar el mismo estilo, no conviene que sea de esta manera. Pero tienes que estar claro en cómo integras los diferentes estilos, bajo qué circunstancias, al final del día, para generar qué. Y no hay otra cosa más que cultura. Por eso la estrategia no puede dejar de lado esta parte, y por eso Peter Drucker decía que en las empresas la mayor parte del problema radica en el ejercicio de liderazgo. Desde los que están en la cabeza, si desde ahí no hay una clara conciencia de la cultura que se vive en la empresa, y desde ahí no se gestiona el cambio cultural, entonces lo más probable es que la cultura se coma la estrategia. Exacto. Sí, ahora, antes de irnos al corte, igual lo dejamos para regresar, nada más poner en la mesa cuáles serían los principales síntomas, porque parecieran muy obvios, ¿no? Ahorita decías la rotación, la falta de productividad, el radiopasillo también puede ser uno. Y que el problema es que luego la gente dice, pues es que es normal, estamos trabajando con gente, es normal que pase. Y yo creo que no es normal que pase. No, totalmente. No porque se vive en todas las empresas, es normal. O en la mayoría de las empresas. Es que a lo mejor confundimos normal con natural, pienso. Okay. Porque es natural, sí, es natural. Porque como seres humanos somos intersubjetivos, totalmente. Y bueno, vamos a tener esa tendencia. Y puede ser normal si tú lo permites. Porque al final del día pues todo se normaliza, ¿no? Claro. Todo se normaliza dependiendo del parámetro que tú establezcas. Por eso otra vez el punto es que los líderes somos los responsables
de esta culturización. Entonces, si tú permites la falta de resultados, si tú permites las excusas todo el tiempo, si tú permites la impuntualidad, si tú permites un montón de faltas, pues eso está sucediendo y se vuelve una cultura porque el liderazgo lo permitió. Lo permitió, exacto. Bueno, muy bien, regresamos y platicamos de eso. Es momento de hacer una pausa, estamos platicando de cultura organizacional, la clave del rumbo empresarial. Ya volvemos. En un momento regresamos para seguir charlando a nivel de planta. ¿Buscas mejorar la eficiencia y colaboración de tu equipo? Conoce A Nivel de Planta Academy. Brindamos capacitación enfocada y diseñada especialmente para colaboradores en la industria. Mejora las habilidades técnicas, fomenta el liderazgo y el trabajo en equipo. Con programas personalizados, convertimos la capacitación en una experiencia práctica y efectiva. Invirtiendo en tu equipo, inviertes en el futuro de tu empresa. Búscanos en redes sociales, A Nivel de Planta Academy, porque las empresas son personas. Seguimos platicando a nivel de planta. Muy bien, pues ya estamos de regreso después del corte del medio tiempo, de la media hora. Estamos platicando a nivel de planta y el tema que tenemos el día de hoy en la mesa es cultura organizacional, la clave del rumbo empresarial. Luis, antes de irnos al corte, platicábamos de algunos ejemplos de cómo afecta una deficiente cultura organizacional. Uh-huh. Además de esos, que decíamos que probablemente, más bien, que la mayoría de las veces es por naturaleza humana, no son normales, pero es natural que ocurran. Así es. Además de esos, ¿cuáles pudiéramos mencionar? O más bien, esos problemas, ¿qué impacto generan? Por ejemplo, no sé, una desconexión o bajo compromiso por parte del colaborador, temas de salud mental, emocional, agotamiento, etcétera, ¿no? Pues todos. La realidad es que todo va junto con pegado, porque al final del día, pues somos seres humanos que pues tenemos una forma de funcionar. Uh-huh. Y algo de lo que es muy natural en nosotros es esta condición de sesgo cognitivo que todos tenemos, o sea, no puede haber una sola persona que me diga que no, y porque eso es natural, tiene que ver con una condición neurológica, no es la forma en la que funcionan nuestras neuronas, y es a partir de la experiencia que vivimos, hacemos una asociación. Cada experiencia que vivimos nos genera un aprendizaje a partir de lo que asociamos, y entonces hubo un psicólogo ruso, Pavlov, que hizo el experimento del condicionamiento del perro al que le daba una campanada y a la vez le daba un alimento, y entonces el perro aprendió a salivar, al grado que cuando ya nada más le daba la campanada pero no le daba el alimento, el perro como quiera salivaba. Esto es una reacción natural que se da a partir de que el perro hace una asociación en donde basta con escuchar la campana, que era lo que él asociaba al alimento, entonces eso activa las neuronas necesarias para que de pronto el perro esté salivando, ¿sí? Y entonces así somos, o sea, es parte de nuestra naturaleza, en donde el sesgo cognitivo siempre va a estar en función de nuestras experiencias. Por eso hay un dicho que es muy común, que cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Ajá. Porque habrá el que te diga, no, hombre, está bien feo y bien mal. Pues sí, porque así vivió la experiencia. Pero hasta el que te diga, no, hombre, es súper padre, sí ves, siempre está bien padre, porque así vivió la experiencia. Y entonces no lo puedes dejar sujeto a una verdad absoluta, de que porque este me lo dijo así, entonces ya esa es la verdad absoluta. El que me lo dijo que era lo peor, entonces quiere decir que así es. Claro. Que también tiene que ver, perdón que te interrumpa, la experiencia que vivió, pero también la historia que él trae. Claro. Que detona la forma en la que lo ve, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, esto es a lo que me refiero yo con la condición natural, es el sesgo cognitivo que todos tenemos. Y esto nos hace caer en el tema de la subjetividad, porque entonces interpretamos las cosas, eso es la subjetividad, es lo que interpretamos a partir de lo que vivimos. Y entonces, para aquel que vivió la experiencia negativa, pues él puede interpretar que pues esto es lo peor que le pudo haber pasado y entonces pues ya no vuelvo y ya no quiero nada de esto, etcétera. Entonces es el significado que le da a la experiencia y eso pues genera todavía un sesgo más marcado, ¿sí? Entonces, no, por esta parte pues no podemos culpar a la persona por tener esta condición porque es muy natural en el ser humano. Pero entonces, ¿qué se requiere? Se requiere formación.
Y es donde viene la parte de culturización. Y es donde se genera un concepto que yo creo que es muy común, es muy conocido, que es el concepto de la moral. La moral de la persona es a partir de lo que genera en sus pensamientos y lo conecta con el hacer y lo conecta con su sentir. Y entonces la moral se vuelve parte esencial de la cultura. Y entonces ahorita mencionábamos, oye, pues ¿cuáles son las afectaciones? Pues todas, porque realmente la afectación más fuerte que se genera es que cuando a la persona se le cae la moral, eso significa que va a traer la capa en el suelo, porque tanto su pensar como su hacer y su sentir pues van a estar en completa disociación de lo que él esperaba, de lo que él buscaba. Y entonces cuando la gente pues empieza a hacer decisiones del tipo, mejor me voy, si es el caso del que decida renunciar, pero no siempre es así. Hay veces que deciden quedarse físicamente, sí, pero se van de la empresa, ¿no? Abandonan el liderazgo, abandonan la visión, abandonan todo de la empresa, aunque están ahí. Renuncia silenciosa. Sí, renuncia silenciosa, exactamente. Y entonces pues viene lo peor, porque entonces ya no tienes a alguien que aporta y lejos de que aporte, al contrario, ¿no? Busca cómo restar. Exacto. Y son de las personas que empiezan a influenciar de manera negativa a los otros. Te pongo un ejemplo, ¿no? Que esto es muy común. Espero no pisar callos en ninguna de las empresas, pero el típico que llega el nuevo y los que ya están ahí les dicen, no, hombre, ni sabes dónde te metiste. Si te dijeron que aquí no pagan a tiempo y si te dijeron que aquí las horas extras no las pagan bien y empiezan a darle toda la lista de cosas negativas. ¿Con qué intención, Gus? Con la única intención de ponerlo en sintonía, porque es la moral del grupo que está abajo, en el caso de aquellos que no se sienten conectados, está abajo y lo que buscan, como siempre es el tema social, pues que aquellos que se integren a mi nivel. Sí, y peor porque cuando eso prevalece y el liderazgo no es capaz de detener eso, pues olvídate, eso te impacta completamente, no solo en el entorno organizacional o el clima organizacional, sino te impacta en el tema de productividad organizacional, en todo sentido. Claro. Entonces yo pienso que ese es el principal, y de ahí se detonan otras tantas cosas como lo que mencionabas, tema de salud mental, claro, definitivamente. Hay gente que por no tener una buena relación en el tema laboral o por no tener buena aceptación en el tema laboral, pues llegan a vivir temas de depresión, temas de ansiedad, temas de pues ciertos trastornos, puede ser el sueño, puede ser el estrés, puede ser un montón de cosas, porque simplemente no está en sintonía. Y cuando hablamos de no estar en sintonía, hablamos de que hay una disociación de culturas, porque lo que yo busco, lo que yo espero, lo que estoy buscando integrar a partir de quién soy, es decir, de mi cultura, pues no empata, o sea, no va con la moral que yo promuevo. ¿Y cómo conectamos? Ahorita también, hablando de las afecciones, decíamos al principio el tema de la rotación de personal, que ahorita yo creo que en la región se ha vuelto un tema importante. Lo han dicho gente que hemos tenido aquí en cabina, expertos en RH, que dicen que la rotación es un desafío actual, sí, sobre todo por la oferta de empleo que hay, pero que si lo vemos a detalle puede reflejarse también que es debido a una deficiente cultura, el que estén buscando salirse a otro lugar por 50 pesos por semana más que lo que tengo ahorita, pero bueno, si hubiera una cultura eficiente, probablemente pues no lo haces. Completamente. Entonces, esa cultura, ¿cómo impacta y se vuelve, si se acepta el término, en una guerra de talentos, ¿no? Y de estarse peleando ahí cuando a lo mejor el tema no está ahí, no está en incrementa el salario o para que no se vaya o inventa otra cosa para que se quede en transporte, no sé. No está ahí el tema está acá en la estrategia, ¿no? Claro, el tema está en qué es aquello que logra mantener al empleado entusiasmado. Hablamos del sentir, o sea, no basta con que lo piense y no basta con que lo lleve a la acción, porque lo puede hacer un día o dos, o a lo mejor un mes, pero va a llegar el punto en el que lo deje de hacer. ¿Por qué? Porque no lo vibra, porque no lo siente realmente. Y entonces la estrategia, y aquí entra el liderazgo completamente, la estrategia tiene que estar encaminada a la culturización. ¿Cómo hacer que la persona se quede en la empresa? Es a través de la cultura. Sí. Para que la gente se sienta parte de, necesita sentirlo. ¿Y cómo lo haces visible eso, Luis? Por ejemplo, o sea, tenemos claro que es a partir de la culturización, de que el colaborador tenga experiencias durante su estancia, que lo mantengan enamorado de la empresa, de lo que hace. Pero ¿cómo lo logras? A través de
de qué tipo de experiencias o de que tanto los líderes de área como el departamento de capital humano detonen algo Mira, muy visible? Híjole, es que está complicada esa pregunta, Gus, porque yo lo pondría por niveles, ¿eh? Yo lo pondría por ir entendiendo las necesidades de los empleados a partir de quiénes son. Y aquí nos vamos al hecho de cómo ejercemos el liderazgo desde los niveles operativos, como es el líder de área, el líder de grupo, Ajá. que tiene a su cargo una cuadrilla de 5, 6 personas, 7 personas. Desde ahí sería, oye, ese líder, ¿cómo vive la cultura con su equipo de trabajo, ¿no? De entrada, Gus, ¿los conoce? ¿Sabe sus nombres? De entrada, algo bien básico. Y te aseguro que, porque lo he vivido, Sí. que tiene la persona ahí 5 meses en la empresa y no saben cómo se llama. Menos saben si es casado, si tiene familia, si qué problemática vive, Sus cuál es su hobbies. necesidad, su situación exactamente. Entonces, lo primero es que a esos niveles en donde pues la gente que tiene el mayor volumen en las organizaciones, que es a nivel de producción o de niveles de operación, vaya, los líderes que están inmersos en estos grupos, en estas estructuras de grupos más pequeños, cómo permean la cultura a partir de conocer a la gente y puedan identificar cuáles son las necesidades de la persona, que definitivamente no son solamente económicas, eso es lo más básico, pero no se limita a eso. La moral de la persona no se establece a partir del tema económico. La moral de la persona se establece a partir de quién es en función de principios y valores, porque todos los traemos desde que somos formados en un núcleo familiar. Por eso es importante saber cómo vive esa persona en su familia, cuántos hijos tiene, si es que está casado, o bueno, está soltero, vive con los papás, desde cuándo, qué. Este tipo de información, Gus, nos permite entender a la persona desde su necesidad. Y luego, una vez que la necesidad está un poco más clara, ahora es, ok, la empresa a partir de mi ejercicio de liderazgo, ¿qué le puede ofrecer a esta persona? Puede de alguna manera contribuir, no solamente en el tema económico, pero puede ser que le aportemos el resto del grupo, le aportemos cosas que le ayuden a mejorar en algunas de las situaciones que manifiesta la persona, pero eso una vez que los conoces, ¿no? Sí. Y entonces cuando la gente, Gus, empieza a ver que sus líderes se interesan por ellos de manera genuina, entonces se abren para dejar ver qué es lo que realmente traen. Y a partir de que tú tienes esa capacidad de visualizar a la persona, porque pues ya lo conoces, ya te queda más claro, entonces empiezas a generar esta condición de culturización en la persona. Claro. Ahora, eso que acabas de decir es que la gente conecte con la empresa. Gente conecte. Tal cual. Y retomando el tema de la pareja que pusiste hace rato, es eso. Cuando no conectas, pues pasa cualquier mosca y Claro, te vas, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que así aplica aquí. Y peor, Gus, porque siendo honestos y muy realistas, pues eso es lo que se promueve en la cultura social hoy en día. O sea, hoy en día se promueve el hecho de que si no estás a gusto ya deja el trabajo, deja la pareja, no tienes por qué batallar, pare de sufrir, etcétera, etcétera. La falta de compromiso. Ajá, la falta de compromiso. Cuando, pues espérate, no es así de fácil. O sea, puedes estar inconforme, es válido, puedes estar en desacuerdo, es válido, pero no te quedes ahí. Más bien, el punto debería llegar, ok, ¿qué es lo que yo tendría que hacer desde mi función, desde mi rol? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer para poder cambiar esto? Sin esperar que sea el otro el que cambie. Exacto. Sino más bien yo tomar la responsabilidad. Pero eso no va a suceder, Gus, de manera natural, porque tenemos esta condición del sesgo cognitivo que nos lleva a pensar que nosotros siempre tenemos la razón. No, es que yo soy así porque pues, mi jefe es bien gacho. Es que a mí me pegaban cuando era chiquito. Sí. Es que yo en la escuela mis maestros eran bien malos. O sea, siempre hay una asociación que hacemos en base a las experiencias. Exacto. Y esto nos lleva al punto en el que nunca vamos a asumir una responsabilidad por conciencia propia. Tiene que haber una influencia, tiene que haber un líder que de pronto despierte esa conciencia. Son pocos, digo, realmente los que llegan a hacer un despertar propio, pues, con autoconciencia. Sí se puede, pero es más difícil. Casi siempre es porque alguien de fuera vino a despertar esa conciencia. Vino a dejarme ver que caray, mi cultura pues realmente está muy por debajo de lo que debería. Y entonces es momento que yo me abra para permitir que haya una integración de algunos elementos de externos que me permitan evolucionar y crecer. Y ahorita decías, hay muy pocos
que estimulan esas conciencias, Sí. pero también está el tema de que no es solamente parte de chamba de ellos, también es parte la disposición de esa persona a estar abierto a recibir Sí, esa claro. retroalimentación. Ahorita la cultura de la sociedad lamentablemente está en lo que es ahorita un poco de la inmediatez, ¿verdad? Sí, La falta totalmente. de compromiso y no estamos dispuestos a absolutamente nada a ceder para lograr un ganar-ganar. Y todo ha sido, yo creo, afectado por muchos factores, ¿no? Entre ellos el tema de la saturación de la información, la rapidez de la Sí. vida, las redes sociales. Bueno, ese ya es otro tema, ¿no? Pero regresándonos a esto, yo creo que sí, pues afecta directamente lo que decíamos al principio, el comportamiento que yo tengo en mi comunidad con los factores externos que me influyen a mí, pues hacen que yo sea como soy ahorita y duermen ese despertar de la conciencia, ¿no? Y estás en tu zona de confort. Se anestesian. Exacto, esa es la palabra. Se anestesian. Se anestesian. Y la forma de anestesiarse, pues son las adicciones, ¿no? Exacto. Que te voy a decir algo, no necesariamente son adicciones a alguna sustancia. Exactamente. También hay adicciones comportamentales, o sea, de actitud. También es la adicción a reaccionar siempre de la misma manera. Ah, me hablaste mal, te grito. ¿Por qué? Es como me siento mejor, gritándote o defendiéndome, porque es como me siento que pues, no tengo la culpa o no soy yo responsable. Entonces son actitudes que empiezan a manifestarse, y más en la empresa, las que se dan mucho, son actitudes que empiezan a manifestarse y ya se adoptan, y al repetirlas constantemente se vuelven parte de la cultura. Y entonces viene un concepto que es el de culturas reactivas, culturas débiles, culturas reactivas. Perdón, culturas sólidas, culturas reactivas. Y entonces las culturas reactivas pues son justamente aquellas que se vuelven más por el instinto o el impulso del momento a partir de lo que surge en la emoción inmediata. Uh-huh. Si la emoción inmediata es enojo, no, pues se hace un relajo y todo el mundo estresado y los jefes gritando y los equipos de trabajo unos contra otros y se hacen las divisiones y deja tú, que eso genera, además de la afectación a nivel del entorno organizacional, vaya, del clima organizacional, pues eso se empieza a notar inmediatamente en los resultados de la organización. Totalmente. Al grado, te lo aseguro que hay empresas, me ha tocado ver más de alguna, empresas, la mayoría de estas pequeñas, llegan a tronar, a quebrar, porque los líderes no fueron capaces de llevar la empresa a un nivel de cultura tal que pudieran seguir en la continuidad del negocio. Exacto. Y eso es bien común y sobre todo cuando es el dueño o los dueños los que están a cargo y se topan, que es una de las leyes del liderazgo, ¿no? La ley del tope, en donde pues la empresa va a llegar hasta donde tú lo permitas y tiene que ver con la cultura que tú permites o que estás permitiendo que se dé en la organización. Exacto. Ahora, en ese sentido y enfocándonos ya al cierre del programa, ¿cómo hacemos cuando arranca la planta, entre comillas, es más fácil porque pues está virgen el tema, ¿no? Sí. Empiezas desde cero con el equipo nuevo, etcétera, etcétera, y pudiera ser menos complejo. Pero ya cuando estás con ciertos años en la organización y tenemos un desafío importante de una mala cultura, ¿por dónde empiezas? ¿Cómo haces para tratar de enderezar el barco? Híjole, bueno, a partir del liderazgo, lo primero es identificar aquellos líderes que realmente están ejerciendo el rol como tal, porque la otra es que en las empresas, como sabemos, pues hay gente que está en el puesto, pero realmente no fungen en el rol. Uh-huh. Y entonces a veces esos líderes son los que más daños te hacen. O sea, los que están en el puesto sin ser realmente, sin tomarse con seriedad el rol y llevarlo a un nivel de desempeño como se necesita. Y entonces esos líderes que empiezan a promover a veces de manera inconsciente, casi siempre es así, de manera inconsciente, ciertas conductas en donde lo que están haciendo es restar en lugar de sumar. Entonces, primero es identificar, le llamamos un mapeo un mapeo de talento en las empresas, en donde en este mapeo de talento identificamos pues dónde están realmente los líderes que están ejerciendo un rol como tal, y pareciera un tanto complejo, Gus, identificar a esta gente, pero fíjate que no, porque te das cuenta a partir de que asocias estas tres cosas, lo que piensa, lo que hace y lo que siente. Una vez que evalúas estos tres aspectos, y la verdad es que hay varios mecanismos para hacerlo, y entonces te das cuenta quién está realmente en la condición.
para ejercer ese liderazgo como se necesita. Y quien no. Y quien no lo trae, pues el paso inmediato es empezar a hacer los cambios desde el liderazgo. No empiezas, como mucha gente lo hace, y sobre todo en las empresas grandes es muy común, no empiezas haciendo cambios abajo. No es capacítamelos. Oye, es que quiero que me los capacites a todos porque quiero mejorar la cultura. Ok, lo podemos hacer y vas a ver a lo mejor cambios de 1 o 2 semanas, pero no vas a generar cultura, porque la cultura la promueves desde el liderazgo. Entonces lo primero es trabajar con los líderes, calibrar con los líderes y alinear con ellos para que sean ellos los primeros convencidos de qué cultura es la que quieren forjar en la organización. Y partiendo de ahí, no puede ser una cultura impuesta porque, híjole, pues es lo que nos mandan de corporativo y aquí están los letreros que tienes que colgar y pues todo el mundo se lo sabe de corriditos, pero nadie los vive, nadie los siente, nadie los vibra realmente. Entonces, no, eso no va a funcionar. Los líderes tienen que conectar, tienen que creer realmente en lo que están promoviendo como parte de la filosofía organizacional, como parte de la filosofía de la empresa. A partir de esto que ellos creen, entonces lo empiezan a reflejar en lo que viven, en el día a día, que es el pensar y el hacer, más el sentir. Tienen que realmente conectar esta parte. Las emociones, Gus, es el lenguaje universal de las personas. Todos hablamos ese lenguaje, las emociones. Hasta te puedes topar ahí con un extraterrestre y te aseguro que también algo de esto habrá. Y entonces, el punto es que si ese es el lenguaje universal, pues ese se vuelve en el medio más efectivo para conectar con la gente. Ok, hay que aprender a hablar ese idioma, el idioma de las emociones. ¿Qué significa esto? Y hay toda una metodología y toda una ciencia detrás que es Daniel Goleman el que desarrolló esta teoría de la inteligencia emocional, en donde pues la idea es cómo gestionar tus emociones a partir de identificar las emociones de los demás. Y ese ejercicio todos los líderes la verdad es que es algo que deberían de desarrollar y de esculpir ahí en sus habilidades para que puedan realmente aprovecharlo. Porque en respuesta a tu pregunta, para mí ahí está la clave. Sí, totalmente. La cultura empieza a partir de que el líder permite que sucedan cosas. Exacto. Ahora, ese es otro reto bastante importante para las empresas porque pues pareciera que no se atiende porque, bueno, pues son los líderes. No te metas con ellos, ya ellos son los líderes. Y es a veces donde más trabajo hay que hacer. Sí. Porque pues históricamente con malas prácticas o formas antiguas de hacer las cosas, pues hay gente a lo mejor que, perdón que lo diga, pero hay gente que a lo mejor no está en donde debe estar y o está asumiendo un rol de liderazgo para el cual no está preparado. Sí. Entonces, en ese sentido, abrir a que haya la oportunidad, de abrir la puerta a explorar esa parte, decir, ¿sabes qué? Pues pongamos las piezas en su lugar. Exacto. Y a partir de ahí, ahora sí. ¿Sí me explico? Sí, o sea, estás jugando totalmente. Fútbol con una pelota de béis, pues está cañón, ¿va? Primero cambia lo que tienes que cambiar y luego ya. Bueno, por esa razón, Gus, es bien importante y, híjole, ejemplo, les pudiera ayudar varios, ya no nos alcanza el tiempo, pero es bien importante que sobre todo a nivel de directivos, de dueños de negocio, de consejos directivos, esté bien claro y que le den realmente la importancia que tiene este tema de la cultura y cómo es que se gestiona la cultura, y es a partir del liderazgo. Y entonces, si tú como empresario, si tú como directivo, no tienes esa conciencia, no abonas a generar los elementos o los aspectos necesarios para que se lleve una culturización adecuada en la empresa. Y eso empieza con el equipo de liderazgo. Entonces, de pronto pichicateamos, lo voy a poner de esta manera, pichicateamos en la parte de lo que le pedimos a la gente y de pronto lo que nos entrega la gente, ¿no? Y entonces ahí empieza el problema. Si tú como directivo te conformas con tener como equipo de liderazgo a gente chiquita, esa es la cultura que vas a tener. Gente chiquita, cultura chiquita. Y entonces como directivo, no, tú tienes que apostarle a que haya liderazgo en tu empresa. Oye, es que los líderes cuestan. Pues claro que los líderes cuestan. Oye, pero es que pues yo no veo que haga nada, ¿verdad? En la empresa, el líder que es el gerente de la planta, el director, etcétera, yo veo que no, pues que no hace trabajo operativo. No, porque él no es operativo, él es estratégico. Claro. Y su labor principal es la de pensar, caray.
Porque a partir de que es capaz de usar esto, que pocos lo usamos como deberíamos realmente, pues es que puede ejercer un verdadero liderazgo. Entonces, en ese sentido, Gus, la cultura es todo un reto y como pues bien ya lo planteamos desde el nombre, es la clave del rumbo empresarial. Así es, muy bien. Pues bueno, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Nos dio mucho gusto estar ya de regreso después de la época o la temporada de vacaciones. Y si Dios lo permite, pues nos escuchamos el siguiente jueves para seguir platicando a nivel de planta. Muchas gracias por habernos acompañado. Te esperamos en nuestra próxima emisión para seguir charlando a nivel de planta.